Bien, hoy tenemos que hablar de Perú, ¿no? ¿Qué tema? ¿Cómo entendemos la política peruana y qué es lo que ocurrió? Daniel Gutiérrez nos cuenta en este material. Se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. El Congreso del Perú aprobó este martes la censura y destitución del presidente José Gerí tras confirmarse que no registró reuniones privadas con empresarios chinos que están bajo investigación del Estado. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Gerí, de 39 años, había asumido la presidencia interina en octubre de 2025, luego de liderar la destitución de su antecesora. Con su salida, se convierte en el 7º presidente peruano en la última década que abandona el cargo antes de completar su mandato. La crisis estalló tras la difusión de videos donde se ve a Gerí ingresando a locales comerciales en Lima pertenecientes a Yang Xinhua, un empresario chino bajo escrutinio estatal. Las imágenes mostraron reuniones que no fueron registradas oficialmente, como exige la ley peruana para las actividades presidenciales. Gerí reconoció la autenticidad de los videos, admitió que no reportó las visitas y se negó a entregar sus registros telefónicos durante un interrogatorio en el Congreso. A esto se suma una investigación fiscal por presunta corrupción y nuevas revelaciones mediáticas que involucraron a otro empresario chino, Huo Xiaodong, investigado por presuntos vínculos con redes de tala ilegal, quien habría visitado el Palacio Presidencial en al menos 3 ocasiones durante el mandato de Gerí. Este miércoles, el Congreso de Perú elegirá a un nuevo presidente interino en una sesión extraordinaria, mientras el país entra en una transición institucional acelerada. Entre los nombres que ya se barajan en medios peruanos para asumir la presidencia interina están Mari Carmen Alba, de Acción Popular, José María Balcazar, del Bloque de Izquierda, y el militar retirado Roberto Chabra, aunque este último tendría que renunciar a su candidatura presidencial para poder asumir el cargo. El contexto es aún más delicado porque Perú ya tiene fechas electorales definidas. La primera vuelta de las elecciones generales será el 12 de abril de 2026, una eventual segunda vuelta el 7 de junio y la toma de posesión del nuevo presidente está prevista para el 28 de julio de este año. La destitución de Gerí se suma a una larga cadena de crisis políticas. Desde 2016, Perú ha tenido una sucesión constante de presidentes destituidos, renunciados, procesados o investigados, lo que ha convertido la inestabilidad en una constante del sistema político peruano. ¡Presidente! ¡Saludos! ¡Saludos, presidente! José Gerí. Esas imágenes finales eran de José Gerí abandonando el Palacio Presidencial anoche tras la censura. Este mecanismo que existe en la Constitución peruana y que a él lo llevó al poder en octubre pasado. A ver, para intentar entender cómo es que funciona esto, qué es lo que pasó y qué es lo que viene pasando en la política peruana, con un añadido que creemos es importante. El 12 de abril hay elecciones presidenciales. ¿Esto afectará o no el calendario? A ver, ¿qué nos cuenta Arturo Ayala? Él es sociólogo y politólogo peruano. Le agradecemos mucho la gentileza que nos acompañe. ¿Cómo está Arturo? Diego Montaño lo saluda desde La Paz, Bolivia. Qué gusto. En mi saludo a los ciudadanos bolivianos, a tu programa. Y bueno, estamos en una coyuntura compleja acá en Perú. Justamente nos encontramos en medio de toda esta situación de incertidumbre en la cual hay 4 posibles candidatos a presidente de la República como encargados, en este caso, a partir de la mesa directiva del Congreso. Muchas gracias, Arturo. Estábamos haciendo un recuento, claro, en nuestra nota, en los últimos 10 años, 7 presidentes. Es decir, duraron en el cargo 1.3 meses si uno hace la matemática, un año, 3 meses se hace la matemática. Pero si vamos a revisar los últimos 10 presidentes, desde el 2001 al 2006 estuvo Alejandro Toledo, hoy detenido, ¿no?
Alan García, del 2006 al 2011, cuando fueron a detenerlo, se suicidó. Sí. Ollanta Humala, del 2011 al 2016, también detenido. Pedro Pablo Kuczynski, con arresto domiciliario, vacado del cargo. Martín Vizcarra, detenido, vacado del cargo, el 2018 al 2020. De ahí vino Manuel Merino, vacado también. Francisco Sagasti, quien fue el que le entregó la banda al siguiente presidente electo, Pedro Castillo, hoy Así también es. detenido. Dina Boluarte destituida, José Geri ahora. Digo, ¿cómo entender lo que pasa en la política peruana, Arturo? Tenemos una profunda crisis que tiene su origen en un sistema parlamentario y un sistema presidencialista totalmente fracasado. Ha hecho agua el sistema político en el Perú y tiene también una profunda relación con la crisis de partidos políticos en el Perú. Basta ver el ejemplo de las elecciones actuales. Tenemos casi 40 candidatos a la presidencia de la República. No existen 40 proyectos de país en el Perú, pero existe una lógica de ver el Estado como un botín. Por eso entra una persona joven como Geri, entra a ser presidente, pese a que ya tenía una denuncia de violación, inició con una alta popularidad, porque la ciudadanía veía a un joven que iba a llevar una transición sin mayor problema. E inmediatamente tiene una serie de escándalos ligados a reuniones con empresarios en horarios no adecuados, en lugares no adecuados, y donde él va encapuchado. El presidente de la República asistiendo a reunirse encapuchado a la medianoche con empresarios. Y luego una serie de casos en los cuales señoritas, jóvenes en general, se reúnen con él y terminan al día siguiente con cargos altos y con sueldos muy altos en el gobierno de José Geri. Además, ya en los últimos días se ha reabierto la discusión sobre el caso de violación de la que él fue acusado. Entonces, todo esto ha sido una suma de errores de Geri, más el desgaste rápido que ha tenido, que ha llevado que el Parlamento lo vaque. Y lo ha vacado porque algunas bancadas de derecha, que son los que lo pusieron en el poder y que lo han sostenido, ahora en elecciones hay un costo político de seguir sosteniendo a Geri y han preferido la vacancia. Arturo, cuando uno ve los argumentos para vacar a un presidente en Perú, se encuentra de todo tipo, ¿no? Casos desde los más, diríamos, a veces descabellados, hasta otros mucho más serios. Pero esta lógica de vacar al presidente y que al final el Congreso, que usted me dirá, Arturo, finalmente cuántos congresistas son. Es un Congreso unicameral, entonces no hay ni siquiera un control de cámaras, una sola cámara, y la mayoría de los congresistas definen qué pasa con el presidente o presidenta del Perú, más allá de los votos que haya obtenido. En ese sentido, parece que es una misión imposible, bajo esta lógica, gobernar el Perú. Es que lo que vive el Perú, pese a su constitución señalar que es un régimen presidencialista, no lo es. Es un régimen parlamentario, en donde tu sobrevivencia política depende de que tengas los votos en el Parlamento para no ser vacado. El Parlamento concentra el real poder en el Perú y el Parlamento responde en su mayoría a una serie de intereses empresariales que tienen mucho peso en la política peruana. Por eso ustedes se preguntarán por qué cambian los presidentes y no hay crisis económica, o esta crisis no salta de lo político a lo económico. Al final el peruano al día siguiente va a seguir trabajando. Y es porque, digamos, el modelo puede cambiar un presidente u otro y el modelo no se está tocando. Y también esto nos señala dónde está el real poder en el Perú. Y ahora va a llegar otro presidente que esperamos que termine el periodo de 4 meses aproximadamente y que permita tener una transición democrática, transparente, porque un gran peligro que hay en el Perú
es, digamos, la idea de captura del Estado y de las instituciones por parte de grupos que no quieren dejar en el poder. El poder actual en el Parlamento está buscando las formas de reelegir esa mayoría parlamentaria que le permita además tener todos los beneficios salariales, una serie de bonificaciones. El Congreso concentra el poder en el Perú y esa es una realidad indiscutible. Arturo, usted nos decía 40 candidatos a la presidencia. ¿Allá es votación con papeleta de papel, como acá? Sí, papel. No se imagina. Yo te invito a tus televidentes a que vean la papeleta que se va a usar en el Perú, porque son 5 columnas de votación para presidente, para senador nacional, para senador regional, para Cámara de Diputados y Parlamento andino. Y con 30... Bien, hemos tenido algún problema ahí. Estamos hablando con Arturo Ayala. Él es sociólogo y politólogo peruano. A propósito de lo que ocurrió ayer en su país, la vacancia, una vez más, otro presidente que el Congreso despacha, el expresidente ahora José Gerí, el séptimo en los últimos 10 años, en la última década. Cuando uno revisa la última década, se encuentra con que solo uno fue, sí, solo dos fueron electos en 10 años. Los demás 5 fueron por vacancia del Congreso del Perú, donde dice, nos decía Arturo, radica el poder real del Perú, poder que está ligado inmediatamente con grandes grupos empresariales que, nos decía, no quieren perder el poder. Hemos restablecido el contacto. Arturo, a ver, 40 candidaturas y nos decía, en cada candidato son 5 franjas para elegir diferentes... esa es una locura. Esto es una locura, sí. Pero además, y mis disculpas porque el primer aparato donde me conecté se quedó sin batería. No hay problema. Es además la muestra de la destrucción del sistema de partidos en el Perú. Entonces, este es el origen de las crisis que estamos nosotros teniendo y que ustedes pueden apreciar. Hemos escuchado muchas veces, Arturo, tanto en algunos medios y algunos políticos en Argentina, algunos también acá en Bolivia, que hablaban de la peruanización del sistema, ¿no? Como que allá funcionaba bien porque la economía seguía moviéndose, pero ¿es así en la calle? ¿Qué ocurre, Arturo? El Perú tiene 1/3 de pobreza y un grado de informalidad de 75% de informalidad. El Perú tiene una serie de actividades de economía ilegal que genera el dinamismo económico en algunas regiones y eso hace de que no se sienta, ¿no? Las crisis, hay narcotráfico, hay minería ilegal con mucha fuerza en el Perú y la escalada de violencia que vive el Perú tiene grados no vistos históricamente. Estamos en 10.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Como dice la estadística, cuando pasamos el umbral de los 10 ya hablamos de un equivalente a una epidemia, ¿no?, de homicidios en el Perú. Entonces, esa es la realidad. El Perú puede tener algún tipo de estabilidad macroeconómica, pero sus aspectos sociales internos realmente están en una crisis bastante profunda y que no se ha podido resolver durante los últimos años. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con políticas de salud, de educación, que deben ser prioridad de un Estado? Nos imaginamos que con esta inestabilidad es difícil aplicar algo novedoso en esas áreas. Efectivamente, la mitad de colegios en el Perú no tienen sistema de agua y desagüe. Estamos hablando de una cifra
que revela el abandono de la educación en el Perú. En el caso de la salud, la pandemia fue el mejor ejemplo, la mejor radiografía de la situación de crisis del sistema de salud, con el número altísimo que tuvimos de muertos en la pandemia. Y creo que es una situación que no se ha resuelto en los últimos años y que ningún gobierno ha podido resolver. Esa es la realidad del Perú. El supuesto modelo peruano es uno en el que el Estado prácticamente no existe y donde la gente se salva como puede, en el marco de la altísima informalidad que existe en nuestro país. La pregunta es si alguno de los 40 candidatos propone cambiar algo o son más de lo mismo, Arturo. Ahí va a depender de la perspectiva de cada uno, pero en su mayoría se trata de candidatos que ven el Estado como un botín y que lo ven como una oportunidad para poder desarrollar sus actividades empresariales en el campo de la política, proteger sus actividades empresariales y extenderlas más allá del fin que debería tener la participación de cualquier partido para las transformaciones necesarias que todo país debe ir superando. Es decir, no hay ninguna postura, por ejemplo, como la del expresidente Pedro Castillo, que sí proponía mover por lo menos la estantería o la estructura social y política en el Perú. Existen dos candidaturas populares de izquierda que son interesantes. Una ligada al sector de Castillo, que tiene una votación todavía baja, pero que en el Perú, recordemos, en el Perú las encuestas, digamos que el último mes recién reflejan. Recordemos lo de Pedro Castillo. Castillo no apareció en ninguna encuesta hasta el último mes de la elección. En el caso de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, que fue ministro castillista, y en el caso especialmente de Ronald Atencio de la Alianza Venceremos, que representa a la izquierda y que creo que va a tener un crecimiento importante en el siguiente periodo. Y al otro lado, en la vereda, diríamos, del frente está Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, que por Exacto. cuarta vez se presenta, y el candidato Rafael López Aliaga, que viene a ser alcalde de Lima, ligado a sectores religiosos muy conservadores, y que en alguna entrevista ha dicho que se flagela pidiendo disculpas a la Virgen María por sus pecados, y que, bueno, refleja este sector ultraconservador, que ahora ha tenido problemas y escándalos ligados a, por ejemplo, una parlamentaria de este sector tiene un albergue para madres adolescentes, pero que está teniendo acusaciones de abusos, acoso y de exposición de estas menores de manera inadecuada e incluso de desapariciones, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos turbios y creo que todavía la política peruana va a dar que hablar en las siguientes semanas. Arturo, en las últimas elecciones presidenciales de Chile, a las que hicimos seguimiento, el tema más importante que se posicionó en la campaña fue la seguridad. Y con el término seguridad vino la migración y otros subtemas. La economía no era algo crucial. En el caso del Perú, ¿qué está marcando la agenda mediática y por ende la agenda de los candidatos? El tema de seguridad es el tema central que tenemos en el Perú debido a esta escalada de violencia que hemos señalado, pero también creo que hay un hartazgo de la política peruana formal por parte de las mayorías, y eso es lo que ha llevado a la vacancia de Gerí. Los partidos en el Congreso han vacado a Gerí no por considerarlo un mal elemento, lo han vacado porque estamos en elecciones y quieren alejarse de lo que representa la política actual, que es ampliamente rechazado por las mayorías. Dina Boluarte llegó a tener 1% de aprobación y así se sostenía. En el caso de Gerí, le ha tocado una época electoral donde los parlamentarios que van a la reelección quieren ganar algunos votos haciendo lo correcto, que ha sido vacarlo. Más allá de este cálculo político de las fuerzas, uno cuando ve los motivos por los que fueron vacando a los últimos presidentes se encuentra con historias que incluso parecerían casi armadas o forzadas.
No me estoy refiriendo específicamente a Gerí, sino a otros antecesores. ¿Es así? Arturo da esa impresión. Si es eso lo que ocurre, ¿quién o quiénes están detrás de estas operaciones para ir vacando presidentes cuando ya empiezan a incomodar a alguien? Es una disputa de poder, salvo en el caso de Pedro Castillo, que fue un tema más político. En los otros casos se trata de disputas en la propia derecha por tener más o menos espacios en el gobierno. Y eso ha sido lo que ha ido pasando. En el caso de Castillo es distinto. Castillo planteó una postura contraria al establishment en Perú y su vacancia fue una vacancia política. En los otros casos ha sido una disputa de poder interna entre partidos de la derecha que han llevado al caos que estamos conociendo y que es tan famoso ahora por parte de Perú. ¿Cuál es la situación actual del expresidente Pedro Castillo? Él está detenido desde el momento en que fue vacado del cargo, cuando quiso hacer esta especie de, en el Ecuador se llama muerte cruzada, ¿no? Que hizo Guillermo Lasso también. Sí. Disolvemos la asamblea, yo también renuncio y nos vamos a elecciones. Bueno, en el Perú Pedro Castillo no pudo hacer porque el Congreso fue más rápido, diríamos. ¿Cuál es la situación jurídica del ex mandatario? La cárcel de Pedro Castillo es a todas luces ilegal porque no tiene una condena y se quiere dar sobre una flagrancia de un autogolpe de Estado que nunca se dio. Creo que si nos encontramos ahora en un periodo marcado por la influencia de la derecha en las instituciones, pero en algún momento medianamente de razonabilidad legal y jurídica en el Perú, Pedro Castillo tiene que seguir su proceso en libertad. Tiene una cárcel injusta y que realmente es un castigo político para alejarlo del proceso electoral debido a que tiene una amplia aceptación innegable en especialmente los sectores del sur del Perú. Entonces, creo que va a ser una figura relevante todavía en los siguientes años. ¿Él ya ha endosado su apoyo a alguno de estos dos candidatos que usted mencionaba? ¿Representan al campo popular nacional? En ambos candidatos tiene influencia. En uno hay un apoyo un poco más directo, en el caso de Roberto Sánchez, donde incluso algunos familiares de él están postulando. Y en el otro caso ha sido su abogado. Ronald Atencio ha sido abogado de Pedro Castillo y es actualmente candidato a la presidencia por la Alianza Venceremos. Entonces, en ambos casos hay una presencia de este sector y creo que va a haber alguna definición de endose en general entre estas dos candidaturas. Existe también una candidatura de centro izquierda que está en el cuarto lugar de Alfonso López Chau, que es una candidatura también interesante, pero que no marca una ruptura tan frontal como las otras dos mencionadas. Arturo, ¿qué dice el establishment a través de los grandes medios de comunicación respecto a lo que ocurrió con Gerí, respecto a lo que puede ocurrir esta tarde y sobre las elecciones? El establishment por lo general no se ve afectado por lo que pasa en la política peruana, salvo con lo de Pedro Castillo, ¿no? Al final, sus operadores en el Parlamento son diversos y no corre riesgo el poder real en el Perú. Pero lo que sí es evidente es que durante la campaña se están dedicando a destruir las candidaturas, no solamente las de izquierda, sino incluso estas de centro izquierda. El monopolio ideológico de los medios de comunicación en el Perú es total. No existe un canal que no les digo que no sea, digamos, medianamente inclinado a la derecha, que no sea de ultraderecha. Digamos, hay canales con una línea editorial bastante conservadora que acaban de comprar un canal, Panamericana en Perú, que seguramente puede ser conocido en otros lugares. Quien lo ha comprado es un empresario que dice que su finalidad es erradicar cualquier idea contraria al capital y libre mercado, ¿no? Entonces esa es la realidad que vivimos en los medios de comunicación en Perú, una dictadura ideológica. En ese escenario hay ya, diríamos, algunas
simpatías que medios están demostrando por alguno de los candidatos? Sí, en el caso de Keiko Fujimori hemos tenido una simpatía ya histórica por parte de los canales de derecha. Keiko Fujimori es favorita de ellos, pero no llega a ganar el gobierno, es su cuarta elección. Entonces están ahora también apoyando a López Aliaga, a quien le he mencionado que ha sido alcalde de Lima, que tiene una postura aún más conservadora, pero no tiene el desgaste de Keiko Fujimori. Allí están concentrando su apoyo a los sectores de derecha, especialmente los medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa con la población del sur del país? ¿Cuánto representa el sur, un bastión político del expresidente Pedro Castillo? ¿Cuánto representa eso en cantidad de votos, en porcentaje? Es un 20% del electorado nacional. Es muy importante porque acá los primeros en las encuestas tienen 12%, 11% debido a la fragmentación que existe. Y yo creo que están a la espera de una definición en el sur del Perú. La votación en el sur peruana suele ser compacta y suele definirse sobre las últimas etapas de la campaña. Posiblemente pase esto en la presente elección general. Bien, el 12 de abril es la fecha de la primera vuelta. Hay la figura de la segunda vuelta que estaría planificada para ¿cuándo, Arturo? Para el 5 de junio, si no me equivoco. Bien, el juramento es el 28 de julio, que es la fecha nacional, ¿no? Así es. Todo indica que habrá una segunda vuelta, como viene ocurriendo en las últimas elecciones en el Perú. La pregunta será si esta vez vuelve a llegar o no Keiko Fujimori. Por las encuestas creo que, bueno, pero el gran paréntesis que nos remarcaba Arturo, al igual que en Bolivia, es las encuestas erraron siempre. Ahí la pregunta o la moneda está en el aire de quién será el que llegue a la segunda vuelta. ¿Será que le alcanza un candidato, diríamos, del ala centro-izquierda popular versus uno de la derecha, como fue Pedro Castillo, Keiko Fujimori? Ya son 3 elecciones en donde Keiko pierde en segunda vuelta. Acá siempre hay un chiste de que, digamos, cualquiera puede ganarle a Keiko Fujimori. Creo que el ejemplo más fuerte de esto fue lo de Pedro Castillo, ¿no? Porque era una candidatura muy atacada, un candidato desconocido para el establishment, con una estructura muy débil. Igual pudo ganar a Keiko Fujimori porque el antifujimorismo corresponde a una corriente bastante popular en el Perú, debido a la crítica que existe y el rechazo a las políticas privatizadoras, autoritarias, represivas del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo le sugeriría echarle el ojo a las últimas semanas de las encuestas que van reflejando ya un escenario mucho más claro. ¿En el Perú existe un fujimorismo o en realidad existe una posición conservadora que decanta sus votos por quien viene? Puede ser Keiko Fujimori u otra candidatura, así como existe un antifujimorismo. Sí existe un fujimorismo en el sentido de que hay un aparato organizado a partir de lo que fueron las redes construidas por el gobierno de Alberto Fujimori, que son redes, no hay que negarlo, son redes pluriclasistas que también tienen mucho arraigo en el sector popular. Pero este aparato no es suficiente siquiera para llegar a una segunda vuelta, siempre hay el endoce de otros sectores de derecha. En esta ocasión hay más desgaste de Keiko y la aparición de Rafael López Aliaga como otro liderazgo de derecha está quitando votación. Así que hay que estar atentos a la evolución de ello y de cómo el sector popular y el sur va a ir definiendo su voto en el marco de estas 3 candidaturas mencionadas de la izquierda o los sectores populares, ¿no? Tanto la de Alfonso López Chau, que ya está en cuarto lugar, como las 2 más radicales de alguna manera, que son la de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, o la de la Alianza Venceremos, de Ronald Atencio.
Arturo, una última. ¿De qué manera lo que ocurre en el vecindario llega a permear, ya sea en la agenda mediática, en los discursos de los candidatos, tomando en cuenta que Chile dará un giro hacia la derecha con un presidente recién electo, José Antonio Kast, que jurará en marzo? En Ecuador también gobierna la derecha, en Bolivia también ha habido un giro después de 20 años en la línea política. Argentina es de repente el ejemplo más dramático de un giro hacia la derecha. No se sabe qué pasará en Colombia y en Brasil, que hay elecciones este año. ¿Eso influye para el votante peruano, para el clima o no? Yo creo que va a haber una influencia innegable, pero que ya tenemos una corriente ultraderecha en el Perú hace rato, ¿no? Con la elección de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, que no ha sido poca cosa, un candidato alineado totalmente con Trump, que va a las cenas de los republicanos. Keiko Fujimori ha estado hace poco en Estados Unidos, también en una reunión republicana. El embajador nuevo en el Perú de Estados Unidos ha tenido un rápido protagonismo, pero creo que le está jugando en contra. Salió a defender a Gerí y bueno, Gerí fue vacado. Creo que y además Gerí fue invitado por Trump a esta reunión que va a tener en Miami con los líderes de derecha regional como presidente. Lo invitaron y bueno, creo que el Perú ha dado una respuesta en ese sentido y la vacancia de Gerí es de alguna manera un golpe a esta derecha regional, porque Gerí era poco más de un libertario también, solo que no lo dejaron expresarse mucho. Vamos a estar atentos a lo que pase ahora. De los 4 candidatos posibles a la presidencia, 2 tienen posturas, digamos, no alineadas con la derecha, así que también va a ser interesante ver qué pasa en esa transición. Estaremos atentos y seguro lo volveremos a convocar. Arturo, ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Muchas gracias. Gracias, saludos. Arturo Ayala, sociólogo y politólogo peruano, nos decía 40 aspirantes a la presidencia que el próximo 12 de abril estarán en una papeleta kilométrica, nos imaginamos, pidiéndole el voto a las peruanas y peruanos para llegar a la presidencia, hasta que el Congreso así lo decida, porque sabemos cómo funciona allá.